Shalom a todos, este es el Ministerio Yeshaya 61. Estamos en la parashá número 48 que se llama Softim. Softim significa jueces. Estamos en la segunda porción o en la segunda lilla o en la segunda sidra, como lo conozcas, y esto se encuentra en Deuteronomio, capítulo 17, verso 14 al verso 20. Vamos a comenzar. Padre eterno de la gloria, Señor, te glorificamos, bendecimos tu nombre, te pedimos que seas tú obrando, Padre de la gloria, ayudándonos a entender de tu palabra, que mengues nuestra boca, Señor, para poder hablar tu verdad, Señor. Ayúdanos, Padre. Danos revelación, danos enfoque, danos entendimiento, quitando toda distracción, Padre, y que seas tú obrando en cada persona, Señor. Ayúdanos a crecer y que se haga tu voluntad sobre todos nosotros en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torah. Ok, vamos a comenzar. ¿Cuál dije? 14. Deuteronomio 17. Oh, sí, sí, estoy en el 3. En el 16, perdón. Ok, dejen bajar. Ok. Dice la palabra del Eterno. Cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, y la poseas y habites en ella, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que me rodean. Ciertamente pondrás sobre ti al rey que el Señor tu Dios escoja. A uno de entre tus hermanos pondrás por rey sobre ti. No pondrás sobre ti a un extranjero que no sea tu hermano tuyo. Además, el rey no tendrá muchos caballos, ni hará que el pueblo vuelva a Egipto para tener muchos caballos, pues el Señor te ha dicho, jamás volverán ustedes por el mismo camino. Tampoco tampoco tendrá muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe y tendrá grandes cantidades de plata y oro, ni tendrá, perdón, grandes cantidades de plata y de oro. Y cuando él se siente sobre el trono de su reino, recibirá para sí una copia de esta ley en un libro, en presencia de los sacerdotes levitas. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley o instrucción y estos estatutos, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos y no se desvíe del mandamiento ni a derecha ni izquierda, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos y en medio de Israel. Ok. Eh, Nosotros nos podemos dar cuenta aquí lo que está sucediendo, ¿verdad? Estas son las leyes sobre los reyes de Israel. El Señor está ahí ya no premeditando, sino que él es como una profecía que le está dando al pueblo, porque hay que recordar que en estos tiempos no tenían reyes. Si nosotros nos vamos más adelante, los reyes comienzan a aparecer después de jueces, porque en jueces todos hacían lo que bien, a partir de Samuel, después de Samuel, porque en jueces hacían todos lo que bien les parecía. Ojo con eso. Ahora, ya con Samuel empiezan a buscar un rey y ya después encuentra a Samuel y empieza ahí toda la travesía de ese rey. Eh, entonces, aquí nos podemos dar cuenta que el Señor ya les está diciendo lo que ellos iban a querer. Y es ciertamente lo que pasó. Ellos empezaron a decirle a Samuel, queremos un rey. Y Samuel se sintió, porque él era el juez, él era el que los estaba dirigiendo, decía el Señor, no te están menospreciando a ti, me están menospreciando a mí. ¿Me explico? Entonces, él les decía que no iba a agarrar a un extranjero, sino que iba a ser uno de sus propios hermanos. Y así mismo pasó. Ahora, nosotros vemos que ese rey no tenía que tener muchos caballos
no tenía que volver a Egipto, no tenía que tener muchas mujeres y que no tenía que tener grandes cantidades de oro y de plata. Más sin embargo, nosotros vemos con Salomón que todo esto se cumplió. Vemos que Salomón, perdón, no sé si dije otro nombre, Salomón. Salomón, cuando toma la posesión de rey, es lo que le pide sabiduría al Eterno, pero desafortunadamente su corazón se fue desviando poco a poco. Él se dice, creo, no recuerdo bien la cantidad, pero se dice que tenía como 1000 mujeres. Entonces, imagínense, era una gran cantidad, no era una cosa pequeña, eran demasiadas mujeres las que él tenía. Y no tan solo eran del pueblo, sino también eran mujeres, podría decirles yo, paganas, porque ellos rendían culto a sus dioses. Y me parece que él era como para establecer también en cierto momento una paz entre los reinos. Él vemos que él también tenía muchos caballos y él sus caballos los tomaba de Egipto. Entonces, aquí vemos todo lo que pasó con Salomón y vemos que sí, ciertamente se desvió del Eterno. Empezó a adorar esos dioses, ya no estaba haciendo lo que el Eterno había estipulado en esa ley. Yo pienso que hasta la dejó de leer, porque cuando tú te alejas del Eterno, ya no tienes ganas de leer la palabra, ya no quieres saber de la palabra. Entonces te empiezas a enfriar y nada, que entras en un letargo en el cual ya no, es muy difícil volver a regresar hacia donde tú estabas, en el punto donde tú estabas. Ahora tienes que escalar, ya no tienes que caminar, ahora tienes que escalar para conseguir ese punto. Em, también vemos que para aprender a temer al Señor se tiene que leer la palabra del Eterno. Vemos aquí, dejen resaltarlo en el verso 19. Lo que dice, tendrá consigo y leerá todos los días en su vida. O sea, estábamos hablando de la instrucción para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos. Entonces, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. ¿Y cómo vas a agarrar ese temor al Señor y esa sabiduría? Temiéndole al Eterno y leyendo todos los días su palabra. Ese es el principio. Esa es una fórmula que tenemos que tener en nuestros corazones y en nuestras vidas. Entonces, y ahí mismo en el 20 nos hace énfasis, dice, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos y no se desvíen del mandamiento ni a derecha ni a izquierda, a fin de que prolonguen sus días en su reino y sus hijos en medio de Israel. Entonces, ese es el punto. Seguir la instrucción del Eterno, porque la instrucción del Eterno no es cosa pesada, no es algo que diga, ay, no, yo no quiero, es muy difícil llevar eso, ¿no? Cuando somos carnales sí es difícil. Cuando estamos metiéndonos de lleno con el Eterno y ahí vamos cortando las cosas carnales, vamos escalando, vamos escalando, vamos escalando hasta que lleguemos a ese punto. Bueno, por mi parte, pues es todo hasta el momento. Bueno, sí, aquí continuamos con nuestra lectura de esta parashá de esta semana, de la parashá de Shoftim en el libro de Deuteronomio. Comenzamos en esta ocasión en el versículo 14. Vemos que aquí nos comienzan hablando acerca de lo que es un rey de Israel. Vemos que la nación de Israel tenía 3 mandamientos que debía llevar a cabo una vez que se estableciese en lo que es la tierra de Israel. El primero era solicitar un rey. El segundo mandamiento era eliminar la simiente de Amalek. Y la tercera era de edificar un templo.
Esto no solo estaba permitido, sino de hecho había sido ordenado que en el futuro la nación pidiera que se les pusiera un monarca. Además que sabemos bien que están las profecías sobre los tiempos mesiánicos que describen a Israel y que giran en torno a un rey en cuanto a la dinastía davídica. Entonces, am, sabemos que dentro de las escrituras y especialmente en el libro de los jueces, hay dos de las más tristes historias ah, después de que el pueblo de Israel llega a la tierra. Y esto lo encontramos en el libro de Jueces, en el capítulo 17 y 18, en el cual se están hablando acerca del ídolo de Mija o Mija, no sé cómo se pronuncia. Y después en el versículo 19, en el capítulo 19 al 21, está el episodio de la concubina de Giba, del levita. Entonces, estas dos situaciones que sucedieron aquí solo pudieron haber pasado porque en Israel en ese tiempo no había rey. Es lo que tú habías comentado, que cada quien hacía lo que quería. Y el mismo libro de los jueces nos los dice. Entonces, estas dos historias que nos narran en el libro de jueces solo pasaron en ese tiempo porque no había un rey. Si hubiera habido un liderato o un rey en ese tiempo que aplicara disciplina por medio de un rey justo, esto yo creo que nunca se hubiera permitido que ocurriera. Por eso nos queda claro que lo que es una monarquía como una forma política deseable, pues podía ser en ese tiempo pues algo bueno, porque vemos que aún el pueblo también le solicitó lo mismo al profeta Samuel, que les diera un rey. Entonces, ahí es cuando el profeta Samuel va a ungir al rey Saúl. Saúl, que fue el primer rey dentro de la tierra de Israel. Pero vemos que esto de tener un rey era algo que ansiaba el pueblo, porque la palabra nos dice que los pueblos de alrededor eran regidos por reyes, tenían sus reyes, sus gobernantes, entonces ellos también deseaban un rey. Pero entonces la pregunta aquí es, el objetivo de Dios para Israel era que no, era que fuese distinta a las demás naciones. Entonces, ¿por qué a ellos les dio ese deseo de querer tener un rey? Entonces, vemos que es algo como que a la vez equivocado y a la vez correcto, porque si el pueblo se hubiera seguido rigiendo por sí mismo, queriendo hacer lo que ellos quisieran, pues iba a haber una serie de transgresiones o de errores dentro del pueblo de Israel y no iba a haber como diferencia entre un pueblo y el otro, porque
Si leemos lo que yo les dije del del capítulo 17 y 18 en cuanto al ídolo de Mija, del, del hombre que tenía el dinero y que se lo regresa a su mamá y su mamá le manda hacer dos estatuillas, las cuales él las utiliza para adoración y también se hace un efod. Después va y consigue al levita y lo invita a vivir con él para que empiecen a hacer su propia congregación. Y después el otro que al mismo, no sé si sea el mismo levita, no me recuerdo, que le matan a su concubina porque los habitantes de ese pueblo al cual él llega tratan de hacer lo mismo que en Sodoma y Gomorra, tratan de abusar de él y el anciano que le da al ojo saca me parece que a su nieta o a su hija, no me recuerdo de bien la historia, pero sacan a la concubina y a la otra mujer, pues dice que las estuvieron abusando hasta que amaneció. Pues me parece que la matan también. Entonces, cosas como esas hubieran estado sucediendo en todo momento, por mucho tiempo, porque pues no había rey, no había quien Hiciera impusiera justicia. ley. Entonces, del versículo 16, bueno, en el 15 sabemos que el rey debería de ser elegido por Dios, pero también era necesario hacerle saber al pueblo que ellos no podían elegir un rey que fuera gentil. Entonces, el mandamiento era de que Dios tenía que comunicarles la identidad de ese rey por medio de un profeta. Entonces, vemos que el hecho de tener un rey era algo como que ellos deseaban y era esencial para ellos en ese tiempo. Pero vemos que había también requisitos para lo que esta responsabilidad eh, requería, porque vemos en el versículo 18 que nos dice que este rey, cuando ya fuese escogido como rey, él tenía que escribir para él mismo dos copias de lo que es la Torá. El rey tenía que conservar una copia en su bóveda de su tesoro y la otra copia la tenía que tener con él en todo momento. Este, esta acción o este mandamiento de tener la Torá con él en todo momento eran para recordarle a él que él no porque tenía esa posición era más que las demás personas, sino que él también era un siervo de la Torá. Y esto no importaba porque ellos, todos los que tenían o eran reyes en ese tiempo, tenían que hacer lo mismo. Tenían que escribir las dos copias. Entonces, eh, si un rey que debe de proteger su dignidad eh, y su solemnidad
y a este rey también se le prohíbe ser arrogante. Entonces, esto lo hacía como más humilde al rey, porque ellos no tenían que ser ni arrogantes ni orgullosos, porque él era un servidor más del Dios Todopoderoso, porque sabemos que pues este rey era escogido por él, era anunciado por medio de un profeta, y él entendía que pues por sus propios méritos, él no había sido escogido como rey, sino que Dios mismo lo ha escogido y él sabe las intenciones que puede él tener y el potencial que tiene para dirigir eh, al pueblo. Entonces, eh, el mandamiento para este rey también es que él tenía que leer eh, esta Torá, esta ley, todos los días de su vida, para que él aprenda a temer a Dios y para que él pueda guardar estas palabras que están escritas dentro de la Torá. Y entonces vemos que la intención de todo esto es que su corazón no se enaltezca, que no tenga esa soberbia, que no tenga esa arrogancia sobre de todo el pueblo y que él pueda desviarse hacia un lado, hacia el otro. Entonces, esto mismo lo iba a beneficiar a él para que su reinado fuera por más tiempo. Pero hoy en día ya vemos algo contrario a esto, porque hoy en día ya bueno, en una ocasión nosotros conocimos a una persona que decía que él ya no tenía que guardar la Torá, que porque Yeshua la ha clavado en el madero. Esa es una teología que han enseñado por mucho tiempo y desafortunadamente mucha gente la está tomando, la está haciendo suya, se la ha apropiado y eso es como un pretexto para decir que la Torá ya no es válida. Pero ¿cómo no va a ser válida si desde un principio al mismo rey se le está diciendo como una ordenanza que tiene que escribir dos para que no tenga pretexto de que una se le perdió y que por eso no la tiene, sino que él tiene que guardar una dentro de su bóveda y la otra la tiene que cargar consigo y estarla leyendo en todo momento, en todo momento? Entonces, eso es lo que nosotros hemos encontrado, que es no más, para mí es no más que una excusa para decir que, que los mandamientos ya no son válidos, que ya no se tienen que guardar, pero en el contexto, lo que está hablando Verso. en ese verso, en esa escritura, es otra cosa muy diferente a lo que ellos están tomando y pues desafortunadamente hay quienes lo toman a la ligera y no escudriñan la palabra, no entienden lo que nos están hablando y bueno, pues eso es algo de lo cual pues solamente el Eterno sabe cuándo les va a quitar el velo de los ojos a estas personas. Así es. Desafortunadamente así es, estamos viviendo en estos tiempos. Por eso es que la maldad ha aumentado, porque han desechado la palabra del Eterno, la instrucción la han hecho a un lado. Es como decirle al Señor, ¿sabes qué? Tu instrucción ya no es válida en mi vida. Yo hago mi vida como mejor me parezca, mejor correcta que la que tú me estás imponiendo. Así lo toman como una imposición. Por eso yo recalco, no es ley, es instrucción. Porque cuando escuchan la palabra ley, desen cuenta de las personas, de su reacción. ¿Ley? No, yo ya no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. ¿Me explico? Y empiezan con su soberbia y con su arrogancia.
no quieren escuchar, no quieren oír, se cierran, sin saber todo este contexto que hemos estado mirando, de que no se trata de establecer un orden de que así tiene que ser, así va a ser, no, porque ya no estamos en esos tiempos. Gracias a Dios tenemos a Yeshua y tenemos que establecer, sí, un orden en nuestra vida en la cual haya misericordia, haya temor de Dios, haya ese conocimiento de la palabra, ese amor hacia el eterno. Y eso se está yendo perdiendo. Hoy en día los que se están metiendo en raíces hebreas están endureciendo su corazón. No hables de esa manera. Se dice así y no así. Pero entonces, ¿cómo van a evangelizar a las personas? No podemos estar hablando palabras hebreas y no me malinterpreten porque yo la otra ocasión les dije que no teníamos por qué estar hablando palabras así. No, puedes hablarlo, pero ten cuidado con quién hablas porque tú no vas a ir con alguien que no conozca esas palabras y vas a llegar a decirle, no, que Yeshua, mi redentor y la Shekinah o sea, puras palabras hebreas no puedes. Shalom, Boker Tov, o sea, son muchas cosas o Ruach HaKodesh. Yo por eso les hago el énfasis, Ruach HaKodesh. Tú, que es tu Espíritu Santo, porque a mí me interesa que las personas conozcan no tan solo el nombre, sino que cuando ellos estén preparados lo digan cuando ellos quieran, no porque yo quiera, porque se los tengo que imponer, porque así debe de ser, porque hay que darle respeto al Señor. Sí, dale respeto al Señor, pero tú también dale respeto a las personas para que ellos vayan a su pausa, vayan a su tiempo. No les impongas cosas, porque ellos en lugar de amar la palabra la van a odiar. Entonces es mejor impartirles ese amor del Eterno y decirles, mira, esto es así, así es esto en la palabra, esto es lo que cree el Señor, esto es lo que piensa, y ellos inmediatamente el Ruach va a estar obrando en ellos, no nosotros. Estamos tomando el lugar del Ruach. Y en lugar del Ruach, nosotros queremos imponer, queremos que caminen por allá, queremos que caminen por acá, queremos que vayan a hacer esto. No, déjenselo al Espíritu Santo. El Ruach HaKodesh va a hacer su trabajo y cuando se imparte la semilla, Él va a hacer que germine, no nosotros. No nosotros, nosotros no somos nadita de nada. Entonces, ese es un punto que teníamos que tocar también porque todo esto se está moviendo en raíces hebreas desafortunadamente. Y digo desafortunadamente porque en lugar de darle gloria al Señor, lo estamos deshonrando peleando. No, que así no se dice así. No, que así no lo llames. No, que esto y el otro, que los idólatras, que esto, que el otro. No estás teniendo misericordia. Con esas actitudes no estás teniendo misericordia. Eh, con mucho respeto y amor se los digo, porque mi deber es exponer lo de las tinieblas. Y nosotros no somos de las tinieblas, somos de la luz. Y el Señor lo que quiere es que nos acerquemos más a su luz, tener más amor hacia el prójimo y misericordia. Entonces, ¿qué es lo que dijo Yeshua? Que amar al Eterno y amar al prójimo también, como a nosotros mismos, que eran esos dos mandamientos, y esos dos mandamientos equivalen a toda la palabra del Eterno. Cuando tú te enfocas en todo eso, vas a caminar ampliamente en el Eterno, vas a temerle al Eterno, pero de una manera correcta, no de que, ay, me voy a morir, ay, me va a pasar esto, no. El Señor lo que quiere es que lo ames, que lo conozcas, que lo palpes, que lo sientas, que donde quiera que vayas, tú mires su mano poderosa. Bueno, es todo por el día de hoy. Vamos a hacer la oración. Padre eterno de la gloria, gracias te damos, Señor, por esta palabra, por tu amor, por tu misericordia. Gracias te damos, Señor, porque tú eres el que vas a tomar la batuta de nuestras vidas a través de tu Ruach HaKodesh, de tu Espíritu Santo maravilloso, Señor. Gracias te damos, Padre. Síguenos guiando, síguenos exhortando, síguenos, Padre, exhortando, Padre, porque tú corriges a tus hijos y nosotros no somos bastardos, somos hijos tuyos, Padre. Recibimos tu corrección, recibimos tu amor, Padre, y que seas tú obrando en cada alma, en cada persona, Señor, y que seas tú bendiciéndolos en cada área de su vida, en sus finanzas, en sus trabajos, en su familia, en su salud, Señor. Ten misericordia, Padre.
Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén. Gloria a ti, Señor. Bueno, que tengan una bendecida tarde, día, tarde o noche. Bendiciones a todos y shalom.